Buses urbanos, autocares que conectan pueblos y transporte escolar. Hoy es jornada de huelga para todos ellos, sin mayores incidencias por todo el país, tampoco en Castilla y León, y con unas reclamaciones muy claras. Buenas tardes. Lo que piden es un acuerdo para que el sector del transporte de viajeros tenga una jubilación más temprana. Aseguran que por su trabajo asumen muchos riesgos y exigen que el retiro llegue de manera anticipada. Lidia Corral. Sí, el transporte de viajeros quiere lograr un acuerdo como el que ya han alcanzado otros sectores, como el del transporte de mercancías. Hoy ha sido el primero de los paros convocados y el seguimiento ha sido masivo. Los que también quieren adelantar su edad de jubilación son los taxistas. Hoy estaban llamados a la huelga, pero la mayoría no la han secundado. Suelen ser autónomos que pasan más de 10 horas al día sentados en el coche. Este mediodía se han reunido en Madrid con el ministro de Política Territorial los consejeros de presidencia autonómicos de cara a la preparación de esa futura conferencia de presidentes todavía sin fecha. Desde Castilla y León se ha pedido cambiar el orden del día para incluir puntos como la inmigración, el personal sanitario o la financiación autonómica. Enseguida lo vemos. El municipio zamorano de Toro ha tenido hoy cambio de gobierno. La moción de censura propuesta por el PSOE y los concejales de Nos Movemos por Toro y Futuro ha prosperado tal y como estaba previsto. A partir de ahora, la alcaldía la tomará Ángeles Medina de Nos Movemos por Toro, que se turnará a la alcaldía con el concejal del Partido Socialista, Carlos Rodríguez. Fue en abril de 2024 cuando en el Ayuntamiento de Ávila se tuvo que recurrir a la cuestión de confianza en la figura del alcalde para sacar adelante los presupuestos municipales. De cara a 2025 esta opción se ha disipado porque por Ávila y Vox han llegado a un acuerdo para aprobar las ordenanzas, eso sí, con una subida del 7% del IBI. Después les contamos más detalles. El año pasado casi un centenar de agricultores y ganaderos se prejubilaron gracias al programa de relevo generacional en el campo. Hoy conocemos uno de esos casos, el de una mujer que quiso traspasar sus terrenos a dos personas más jóvenes que se comprometen a mantener la explotación. Todavía me faltaban 3 años para jubilarme, pero aquí vi una oportunidad de poderlo hacer antes de cumplir los 65. Hemos recibido las hectáreas de su explotación, que es lo que prácticamente más nos ha venido, y a la hora de transferir los derechos, pues ahorrarnos el peaje que se paga al coger la explotación completa. Se cumplen 11 años de aquel 28 de octubre de 2013 en el que 6 mineros perdieron la vida por un escape de gas en el pozo Emilio del Valle en la Hullera vasco-leonesa. Las familias siguen esperando la sentencia de este caso 19 meses después de terminar su juicio. En el tiempo, mañana lo más notable será el aumento de las temperaturas que volverán incluso a superar los 20 grados en las horas centrales del día. Los cielos se irán cubriendo y por la tarde ya llegan las lluvias. Jon Pérez Bolo ya no es entrenador del Burgos. La derrota en Elche ha sido la gota que ha colmado un vaso de 6 jornadas sin ganar y solo 2 puntos sumados. De momento, Michu y Foski se harán cargo del equipo. Probablemente muchos de ustedes lo hayan notado hoy. El transporte de viajeros está de huelga y eso supone que ha habido menos frecuencia en los buses de las ciudades, retrasos en los autocares que conectan pueblos o viajes escolares que se han visto afectados. El parón es a nivel nacional y los sindicatos dicen estar satisfechos con el seguimiento de hoy. Lidia Corral. Sí, aseguran que el seguimiento ha sido masivo. Eso sí, hay que tener en cuenta que se habían establecido unos servicios mínimos que iban de entre el 50 hasta el 100% en algunos casos, algo que han calificado de abusivo. Hoy los conductores de autobús estaban llamados a secundar esta jornada de paro para conseguir una jubilación anticipada por peligrosidad. Esto es algo que ya se ha logrado en otros sectores, como por ejemplo el del transporte de mercancías. Esta mañana unas 300 personas se han concentrado aquí frente a la delegación del Gobierno para reclamarlo. En los próximos días hay convocadas nuevas reuniones.
En Zamora, escaso seguimiento de esta huelga. Se han cumplido todos los servicios mínimos fijados para el transporte regular y discrecional, que en casi todos los casos superaba el 50% de lo habitual. La suspensión de horarios ha afectado sobre todo a las líneas que comunican la capital con otras provincias, especialmente con Madrid, Salamanca o Valladolid. Todos los alumnos han podido llegar a clase en toda la provincia y en el autobús urbano. Quejas de los sindicatos porque la empresa no ha fijado servicios mínimos. El paro de un solo conductor ha reducido al 50% la frecuencia de una sola línea. Alto seguimiento de la huelga del transporte urbano hoy aquí en Valladolid. La jornada de paro ha transcurrido con total normalidad y no se ha registrado ningún incidente. Por su parte, los servicios mínimos pautados por la empresa municipal Aubasa se han cumplido. Los trabajadores exigen una jubilación anticipada con aplicación de coeficientes reguladores por la peligrosidad, dicen, que supone su puesto laboral. Tenemos los mismos riesgos que cualquier otro conductor del sector profesional e incluso, aparte de los riesgos asociados que les compartimos con los conductores del transporte por carretera, nosotros llevamos vidas. La jornada de huelga ha contado con un seguimiento masivo y se han cumplido de forma estricta los servicios mínimos calificados como abusivos por parte de los sindicatos. Me parece abusivo los servicios mínimos que ha establecido la Junta de Castilla y León, en este caso el 50% en servicios de viajeros y urbanos y el 100% en escolares. Cuando hemos tenido compañeros en otras comunidades que han tenido el 30% y en escolares el 50%. Piden una jubilación anticipada en torno a los 60 años por las condiciones de riesgo en el sector del transporte. Una persona con 65 años no tiene la visión que se tiene con 40, ni con 50, ni con 60, no tienen los reflejos. Porque en nuestra profesión tenemos que estar al 100% constantemente con todos los sentidos en la carretera. La huelga ha afectado a muchos viajeros, algunos lo entienden. Lo que tengan que manifestar y parar me parece estupendo. Y si no puedo ir en autobús, pues iré andando a trabajar. Y otros han tenido que cambiar sus planes. He tenido que viajar ayer en lugar de hoy. No teníamos autobús para volver. En principio tendremos que buscar tren o no sabemos. La normalidad dentro de los inconvenientes que genera una huelga de transporte ha sido la nota dominante en Castilla y León durante esta jornada. Bueno, pues la de hoy ha sido la primera jornada de huelga, pero si no hay acuerdo para adelantar la edad de jubilación, los conductores del transporte de viajeros han fijado un calendario con más parones. Lidia. Sí, el primero en apenas unos días. El próximo 11 de noviembre los conductores de autobús están llamados a secundar una nueva jornada de paros. Pero hay más fechas en las que plantean parar, fechas señaladas como por ejemplo el Black Friday o en el Puente de la Constitución. Pero es que de no haber acuerdo, el 23 de diciembre, jornada previa a la Nochebuena, plantean parar pero de manera indefinida. Gracias, Lidia. Y los que también demandan una jubilación anticipada son los taxistas. De hecho, hoy igualmente estaban llamados a la huelga, aunque en Castilla y León la mayoría han decidido no parar porque las pérdidas, dicen, no les compensan. En su sector aseguran estar cansados de las condiciones laborales y de la carga de trabajo que llegan a soportar. Con toda una vida dedicada al transporte, Sergio cuenta que no existe la pausa. Somos autónomos y empresarios algunos o pequeñas pymes. Nosotros nos regulamos nuestro tiempo y nuestros descansos. Descansos que no terminan siendo los adecuados. El tema es que echamos muchas más horas de las que se dicen o de las que se ven. Puedes salir tranquilamente a las 5 de la mañana y terminar a las 10 o las 11 de la noche. Y que también impiden organizar su propia vida personal. La vida más familiar no la concilian. Tienen que hacer lo posible por sacar todo adelante. Un desgaste que con los años se nota. Una persona que está durante muchos años haciendo 10, 12, 14 horas, 16 horas trabajando, se nota pues, en el cansancio. Física y mentalmente. Psicológicamente terminas con los huesos molidos porque estar sentado en un vehículo todo el día, termina uno trillado. Por eso una de sus mayores reivindicaciones es adelantar la edad de jubilación. De repente le digan, oiga, se tiene que usted ir a Madrid. Que ya tenga la persona 65 años. No lo entendemos. Trabajan en una nueva convocatoria a mediados de noviembre contra el excesivo precio de los seguros. Hoy se ha reunido el comité preparatorio de la conferencia de presidentes. Con el ministro de Política Territorial,
todos los consejeros de la presidencia. Finalmente, en la reunión que mantendrán en diciembre, no solo se abordará el tema de la vivienda. El Gobierno se ha abierto a tratar los aspectos que pedían comunidades como la nuestra. Sí, hoy se ha celebrado esa reunión en Madrid entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de presidencia autonómicos de cara a la preparación de esa conferencia de presidentes. A la salida, el consejero de presidencia de Castilla y León, Luis Miguel Fernández Gago, explicaba que no ha sido posible alcanzar un acuerdo para fijar la fecha. La reunión todavía sigue sin fecha, pero sí nos aseguraba que se ha logrado llegar a un consenso para cambiar el orden del día e incluir los puntos que solicitaban desde Castilla y León de falta de personal sanitario, financiación autonómica e inmigración. Y sobre este último punto, en el tema referente a los menores migrantes no acompañados, el consejero ha hecho hincapié en la solidaridad que siempre ha demostrado Castilla y León. Seguiremos cumpliendo, como lo hemos hecho, ya digo, en años anteriores, con nuestros compromisos de recepción y tratamiento de todos aquellos que en un reparto justo y equilibrado nos corresponde. Esperar a ver si el Estado, porque al final hablamos de cosas muy importantes para los ciudadanos, no demora realmente la celebración. Nosotros queremos modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y nos encantaría que de esa conferencia pudiera salir un acuerdo sobre esto, ¿no? Pero esto exigiría el consenso de las comunidades autónomas. Y a 48 horas de que se vote el techo de gasto en las Cortes de Castilla y León, hoy han seguido las reuniones del consejero de Economía con los grupos de la oposición. Ha sido hoy el turno de la UPL, que por ahora dice no a las cuentas. Lo que pasará en la votación sigue siendo una incógnita porque bastaría con la abstención del PSOE. Pero Fernández Mañueco insiste en pedir a todos los partidos altura de miras. Algunos abandonaron el gobierno y abandonaron ahora la responsabilidad de hacer una oposición constructiva. Otros nos han pedido que aprueben las cuentas de Sánchez. Las nuestras piensan en las personas de Castilla y León. Otros piensan en sus socios separatistas. Y mientras Vox mantiene su no rotundo a aprobar las cuentas que ha presentado la Junta de Castilla y León, en el Ayuntamiento abulense han tomado una postura inesperada. Han llegado a un acuerdo con la formación Por Ávila para sacar adelante los presupuestos municipales de 2025. Hace semanas se veía muy lejano un acuerdo entre Por Ávila y la oposición, y es que el panorama del año pasado hacía presagiar lo peor. Fue en abril de este año cuando se tuvo que vincular la cuestión de confianza al alcalde con los presupuestos. De cara a 2025 pueden respirar desde la formación amarilla, porque este acuerdo con Vox, aunque puntual, atisba unos presupuestos para el año que viene, que se verán reforzados con la subida impositiva del 7% del IBI o la bajada de los sueldos en un 10%. Todos hemos sido generosos, todos hemos cedido para poder llegar a ese acuerdo, ¿no? Como saben, desde el minuto 1, desde Por Ávila, hemos abierto la posibilidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. No hemos puesto líneas rojas y solamente ha habido un partido, que en este caso ha sido Vox, quien ha dado un paso al frente y ha decidido participar en esas negociaciones activamente buscando el encuentro. En Toro, en Zamora, hoy han cambiado el color político de su ayuntamiento. Ha salido adelante una moción de censura para arrebatar la alcaldía al regidor del PP y desde hoy en manos de la formación Nos Movemos por Toro. Ha sido gracias a un acuerdo en el que ha habido sorpresas, además en los votos. 2 concejales se han saltado lo que establecía su formación. El resultado de la moción de censura era el esperado, con los votos positivos de 3 de los 4 concejales del Partido Socialista, porque una concejala se había descolgado de esta moción de censura, y también el voto favorable de Futuro. Con todos estos cálculos dan 7, que es el número que marca la mayoría absoluta, y por tanto prospera la moción de censura. En este caso aseguran que se abre un nuevo gobierno en el que el diálogo va a ser protagonista, y aseguran que estarán avalados por las gestiones pasadas del Partido Socialista. Una moción de censura que tiene distintos efectos. Para empezar, los concejales de Nos Movemos por Toro, que pasan a formar parte del gobierno, volverán al PSOE. El único gobierno que va a haber es el gobierno socialista, y con ellos se integran en el Partido Socialista, que ese ha sido el acuerdo que desde el primer día habíamos llegado. Hemos conseguido unir un grupo fuerte.
Sin embargo, no todos los concejales volverán al Partido Socialista. Tomás del Bien presentará su dimisión como concejal y no retornará al PSOE. Sin embargo, también hay salidas, como la de Gil Negrete, que finalmente votó en contra de lo que había establecido su partido, tal y como hizo Javier Gómez de Futuro, que apoyó la moción, y ahora se desconoce qué ocurrirá con su posición en su partido. Esta es la mejor decisión para Toro y voy a apartar, creo que es más importante el futuro de Toro que mi futuro como concejal de Futuro. Un voto que ha despertado reacciones positivas y negativas en el salón de pleno. Para el PP de Castilla y León, este movimiento en Toro levanta sospechas. Aseguran que hay intereses detrás y que estarán vigilantes en los próximos meses. La inestabilidad llega a la ciudad de Toro y el desgobierno también, porque se está utilizando una institución como es el ayuntamiento de esta ciudad para resolver los problemas internos y las ambiciones personales y partidistas de algunos. ¿Por qué ahora sí y hace unos meses no? Vamos a estar muy atentos a ver lo que se produce en los próximos meses. Es una moción de censura interesada. La formación Sumar afronta la que puede ser hasta la fecha la semana más dura desde su constitución. Con el caso Errejón en el centro de la polémica, hoy Podemos ha asegurado que ya el año pasado advirtieron a Yolanda Díaz de la sospecha de una denuncia por agresión sexual. Esta tarde ha habido reunión en Madrid. Andrea Altelarrea. Sí, tras esa reunión Yolanda Díaz ha comparecido por primera vez tras su vuelta de Colombia. La vicepresidenta segunda ha reconocido que han llegado tarde, pero que en cuanto tuvieron constancia de los hechos actuaron con contundencia. De hecho, ha sacado pecho de que Íñigo Errejón estuviese fuera del tablero político en 2 días. Ha reconocido que están desolados y que ella personalmente solo conocía que Íñigo Errejón estaba yendo a terapia. Del episodio de 2023 ha asegurado que ella misma se puso en contacto con Más Madrid y que fue entonces, días después, cuando ellos le comunicaron que el expediente estaba cerrado. Lo que no ha anunciado hoy Díaz es quién va a asumir ahora la portavocía del partido. Sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Si yo hubiera tenido conocimiento de lo que tuve conocimiento el martes por la noche, hubiera actuado con la idéntica contundencia que lo he hecho. Está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz. Es evidente. Pero esta información la tenemos desde esta semana. Nadie en Más Madrid, el partido de Errejón, conocía lo que ahora hemos sabido. No lo sabían sus compañeros, no lo sabían sus amigos. Es lo que defiende Más Madrid, que en cambio sí reconoce que su ya excompañero tenía otros problemas personales y que le ofrecieron ayuda. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría. Lo que sí admiten es que en 2023 sí conocieron que Errejón había sido denunciado en redes sociales por un caso de agresión sexual. Entonces, a él y a su jefa de gabinete, que supuestamente medió con la víctima, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión. Sobre esa denuncia, Podemos asegura que en su día... Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. El PSOE insiste en su apoyo a Sumar. Sumar está haciendo lo que tiene que hacer. Víctimas a las que hoy el PP manda este mensaje. Vamos a seguir defendiéndolas. Sigue siendo nuestro deber. Es lamentable que el Gobierno de España solo pueda ofrecerles su hipocresía. Mientras, el Congreso ha confirmado al juez que Errejón ya no es diputado. Un paso formal para que pueda investigarlo por agresión sexual a la actriz Elisa Mullia. Una polémica esa, la originada en torno a Errejón, a la que se ha referido esta tarde José Luis Rodríguez Zapatero desde Ávila. Aplaude la reacción contundente de la sociedad en general, pero asegura que una persona no determina un proyecto político. Acompañar al movimiento feminista, como han hecho muchos partidos, fundamentalmente de izquierdas, es un deber político y democrático. Y me satisface que la reacción ante los hechos que hemos conocido sea de todo el espectro político, con una contundencia absoluta. No hay excusas, no se puede tapar, hay que ir hasta el fondo y con toda la responsabilidad.
En el exterior, recta final de la campaña electoral en Estados Unidos con los dos candidatos volcados para arañar votos. A Donald Trump le vimos anoche en Nueva York, en territorio demócrata, en un acto donde volvió a contar con el dueño de Tesla, el multimillonario Elon Musk. Y es que el respaldo de nombres tan populares puede ser clave para conseguir la victoria. En los últimos días a Kamala Harris la han apoyado artistas como Beyoncé o Bruce Springsteen. Trump y Harris están muy igualados en las encuestas para las elecciones del martes de la semana que viene, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema estadounidense tiene sus peculiaridades. Allí no solo importa conseguir más votos que el rival, sino en qué estados se obtienen. El sistema estadounidense se basa en la elección indirecta. No importa tanto el número global de votos conseguidos, sino la cifra de los delegados que se eligen en cada estado. Puedes tener muchísimo voto, pero si no ganas en suficientes estados, no te llevas el voto electoral. Con la excepción de Maine y Nebraska, los delegados no se reparten proporcionalmente. Todos los de un estado van a parar al más votado en ese territorio. Esos compromisarios son los que después votan para designar al presidente. Se trata de un sistema concebido a finales del siglo XVIII por las limitaciones en las comunicaciones de la época. ¿Qué pensaban? Que era más fácil trasladar a un número reducido de personas a la capital del estado, a la capital del país, vamos a Washington, para hacer una votación, o que toda la población se moviera o que todos los representantes se movieran. Muy igualados en las encuestas, Kamala Harris y Donald Trump tratarán de sumar los 270 delegados necesarios para llegar a la Casa Blanca. Se centran especialmente en los 7 estados bisagra. Estados en los que durante 2 elecciones consecutivas no se ha votado al mismo candidato. La pugna está en Arizona, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania y Nevada. Hoy se cumplen 11 años desde aquel 28 de octubre en el que 6 mineros perdieron la vida atrapados en la hullera vasco-leonesa. Un escape de Grisú dejó su galería sin oxígeno en segundos y fallecieron esos 6 trabajadores de entre 35 y 45 años y otros 9 sufrieron lesiones permanentes. El año pasado, en 2023, se celebró el juicio y 19 meses después todavía no hay sentencia. Los familiares llevan todo este tiempo exigiendo justicia para esclarecer un accidente que no olvidan. Ya han pasado 11 años del accidente en la hullera vasco-leonesa en el que murieron 6 mineros por un escape de Grisú. La investigación del accidente ya fue declarada compleja y hasta 2021 no se fijó la vista oral. 2 años después se celebró el juicio y aún no hay sentencia. Los familiares siguen pidiendo justicia para esclarecer las causas del accidente y de hecho el padre de uno de los fallecidos ha vuelto hoy mismo a las puertas de los juzgados de León con una pancarta para reivindicar justicia y reparación, porque las familias necesitan cerrar ya este capítulo, aunque saben que perdonar no será fácil y olvidar va a ser imposible. Que tiene que haber enfado continuamente con la justicia, porque unas veces, no sé, la juez que está esperando para sentencia. Ha habido otros casos, ha habido cosas que han pasado en el mismo año y hay gente que ya está saliendo de la pena que le impusieron, hay gente que, no sé, hay cosas que la justicia no va igual para todos. Hoy el Consejo de Enfermería de Castilla y León ha advertido de la falta de profesionales a la que pueden enfrentarse en los próximos años. En una década se van a jubilar más de 3.600 enfermeras y por eso urgen a crear más plazas en las universidades y a retener a los graduados en la comunidad. Aún así, la nuestra es una de las que más profesionales tiene por habitante. Los colegios de enfermería calculan que ahora mismo hay 7 profesionales por cada 1.000 habitantes en Castilla y León, una cifra superior a la media nacional, pero por debajo de la media europea. Para alcanzar esa cifra son necesarias 5.000 profesionales más en la comunidad. Si tienes 8.000 enfermeros menos, lógicamente la atención no puede ser la misma. Castilla y León debe prepararse para las jubilaciones de la próxima década. En las facultades la demanda triplica la oferta, pero cada año solo salen 1.000 enfermeras. Triplica la demanda es porque hay gente que quiere estudiar enfermería y que quiere hacer el grado de enfermería.
Si la oferta es pequeña, lógicamente no se quedan. Piden mejores condiciones laborales, más planificación y que se refuerce la especialización. Requiere una mayor formación en enfermería especializada, ¿vale? Tanto, por ejemplo, para la atención de estos enfermos de geriatría y para los enfermos crónicos. En la comunidad hay actualmente 17.000 enfermeras colegiadas. Y los porcentajes de ocupación van a ser altos y en algunos sitios rozando en muchos hoteles pues el 100%. Da perspectivas de que va a ser medianamente regular, con lo cual eso anima a la gente. El turismo ve con muy buenas perspectivas esta semana, la del Puente de los Santos. Es el primero después del verano y parece ser que lo hemos cogido con ganas. De media, para esos días, los hoteles de Castilla y León ya tienen ocupadas el 90% de sus plazas. Primer puente después de las vacaciones de verano y algunos lo pillan con ganas. Vamos a Benidorm. Aunque irse fuera de la comunidad no suele ser lo más común en estas fechas. Nos quedamos aquí. Iré al cementerio. Yo me voy como todos los fines de semana al pueblo. Que sea un puente de 3 días es positivo para Castilla y León. No da para irse mucho más lejos en el coche. Y en avión no te da tiempo a hacer una escapada un poco curiosilla. Familias, parejas y cliente individual. Y principalmente, claro, de Madrid y también dentro de Castilla y León. Además, otro incentivo para desplazarse es el precio. Viajar en el puente de noviembre es más económico que hacerlo en el de diciembre. La gente que lo ha hecho con planificación suficiente, pues habrá conseguido un precio bueno. Y el resto pues como un fin de semana, precios de fin de semana. De media los hoteles tienen el 90% de las plazas ocupadas, aunque podrían llegar a rozar el 100% con las reservas de última hora. Ya tenemos el Puente de los Santos a la vuelta de la esquina, pero todavía es pronto para darles una predicción lo suficientemente fiable, así que se lo iremos contando a lo largo de la semana. De momento vamos a quedarnos con el presente, con el día de hoy, y es que lo más destacado de este inicio de semana es el notable ascenso térmico que hemos experimentado en las últimas horas. Fíjense que hoy hemos tenido ya máximas que han superado los 20 grados de nuevo, con esos 21 en Valladolid, 21 también en Palencia o 21 también en la provincia de Zamora. Y en las próximas horas, los próximos días, este ascenso de las temperaturas seguirá notándose. Ahora vamos a viajar a otra parte de España, dejamos atrás Castilla y León y vamos a centrarnos en todo el litoral mediterráneo, donde esa dana que tenemos en nuestra vertical va a dejar importantes precipitaciones, de hecho ya las ha dejado, incluso importantes daños materiales en Baleares y en zonas del litoral catalán. Y es que fíjense, hasta el jueves 31 de octubre de este mes vamos a tener zonas marcadas con esos rojos oscuros que indican acumulaciones que pueden superar hasta los 200-250 litros por metro cuadrado. Así que si están en esta zona, mucha atención. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Una línea de ayudas pionera en España de la que ya el año pasado se beneficiaron 83 explotaciones en Castilla y León, 6 de ellas en la provincia de Ávila. Una de las beneficiarias explica las razones que le llevaron a traspasar su explotación ganadera. Por cuestiones de salud. Todavía me faltaban 3 años para jubilarme, pero aquí vi una oportunidad de poderlo hacer antes de cumplir los 65. Gracias a esta ayuda, Inmaculada compensa la pérdida económica de la PAC y la derivada de su jubilación anticipada. Y esto se delimita a través de unos cálculos de los derechos que tenga la persona que se va de baja en el registro de explotaciones agrarias para compensar precisamente esos pagos que va a dejar de ingresar por ceder esta explotación. Por su parte, 2 jóvenes ganaderos con una explotación de titularidad compartida, 2 de los requisitos de las ayudas, se han beneficiado también. Hemos recibido las hectáreas de su explotación, que es lo que prácticamente mejor nos ha venido. Y a la hora de transferir los derechos, pues el ahorrarnos el peaje que se paga. Por su parte, se comprometen a tener el arriendo de esas tierras al menos durante 5 años. El Ministerio de Agricultura finiquita esta semana su Estrategia Nacional de Alimentación, que espera que esté lista en diciembre. Hoy Luis Planas se ha reunido en León con distintos sectores para ver sus necesidades. Además, ha anunciado 12 millones de euros para modernizar el regadío en el embalse de Riaño. Va a beneficiar a 200 regantes.
Hay momentos que dejan huella, hay otros que nos regalan sonrisas, un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quieres. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. No es que te rías en ocasiones y en otras ocasiones te conmuevas por lo que estás viendo, sino que muy a menudo son las mismas veces. Estás riendo y llorando a la vez, te estás riendo preocupado o estás identificándote con su dolor a la vez que no puedes evitar reírte del absurdo que tienes delante. Es la definición de escape, no es una comedia, no es una tragedia, pero es ambas cosas y alguna más. Este jueves llega a los cines y Rodrigo Cortés la ha presentado en su ciudad, en Salamanca, acompañado por el escritor Enrique Rubio, autor de la novela en la que se inspira. Una historia disparatada en la que veremos a un particular personaje hacer todo lo posible para entrar en la cárcel. ¿Qué es eso de ir a la cárcel? No te animas a matarte. Si es peor luego. Sí que estás jodido, chaval. ¿Tú quién cojones eres? Saquen a ese cretino de mi